Hola, bienvenido a mi canal Vuelo a la Libertad. ¿Podemos crear un futuro mejor? ¿Podemos crear un futuro mejor para nosotros? ¿Podemos librarnos de la ansiedad, del miedo, de la tensión, del estrés? ¿Podemos simplemente lograr cosas mejores para nuestra vida o incluso tener una mejor salud? Estas son unas preguntas que creo que todos los que vienen por aquí se hacen, porque yo me las hago. Entonces, es una cosa normal. Y a lo largo de muchos vídeos y de muchos artículos, creo que he hablado de ello de una manera u otra. Lo que pasa es que hoy quería hablar desde un punto de vista, quería aportar un punto de vista más científico, más, digamos, para aquellos que bien, con mucha razón y haciendo muy bien, pues dicen, oye, es que yo dudo, que soy escéptico, y como digo siempre, me parece fantástico que dudes y seas escéptico y no te creas nada que nadie te cuente, ni siquiera yo. Y como tenía que abordar un vídeo sobre el perdón, que es un tema mucho más complejo de lo que tú te puedes imaginar para tu bienestar, tu felicidad, y dentro de ese vídeo hay una cosa que tengo que hablar, he considerado que sería mejor hacer un aporte previo, hablando del aspecto, digamos, científico de la creación del futuro. Y eso es lo que hoy pues pretendo hacer con este vídeo. Es un vídeo donde vamos a hablar de la creación del futuro, pero hablando y centrándonos en los aspectos de la física cuántica, que hoy se está siendo muy respetada y está acercando los planteamientos que toda la vida han existido a algo mucho más real. Pero no se trata simplemente de decir, no, es que la ley de atracción, que como yo digo siempre, me parece que hace agua por muchos sitios. No, no simplemente eso, sino ir más allá, darnos cuenta, como decía Buda, que somos lo que pensamos. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Esto lo decía Buda hace, pues eso, 2500 años por ahí, ¿no? Y el caso es que hoy parece que la ciencia le está dando la razón. Ya no se trata de unos temas simplemente, como digo, de dogma y fe. Así que hoy, si te parece bien, trataremos este aspecto desde este punto de vista, a ver si también desde este punto de vista podemos sacar algo positivo para nosotros. Decía Einstein que el tiempo en general no es lo que parece, no se mueve solo en una dirección y el futuro existe simultáneamente con el pasado. Bien, esto ha dado lugar a mucha historia psicomística sobre que el tiempo, el futuro ya está todo creado, el pasado tal, que vivimos en un momento donde todo se mezcla. Sí, vale, de acuerdo, está muy bien. Desde el punto de vista de lucubraciones mentales es perfecto, pero no es práctico. Tú ahora mismo estás viviendo una vida, como digo siempre, y a menos que puedas vivir en un retiro, un lugar de retiro espiritual o tengas una vida muy bien solucionada y te puedes dedicar a esas elucubraciones, tú tienes una vida, tienes esas cuestiones que resolver y tienes unos desafíos. Con lo cual, el tiempo, el pasado y el futuro están presentes. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, en primer lugar tenemos una cuestión que hoy ya nadie duda. En función de nuestras percepciones, nuestras propias ideas, nuestra propia personalidad, nuestras propias características, vamos atrayendo personas y circunstancias que se nos asemejan. Y la vamos atrayendo, pero esas circunstancias también nos atraen a nosotros, es recíproco. Es conocido, y esto dicen que le pasa al 80% de las personas, que estás de pronto acordándote de alguien y suena el teléfono y es esa persona. O vas a descolgar el teléfono y tienes la idea de quién es. Es una clara muestra de que percibimos más allá de lo que normalmente creemos. Pero nuestro pensamiento, nuestra percepción es capaz de ir no simplemente en nuestro entorno actual presente, sino también hacia atrás en el tiempo y hacia adelante. Pues es un tema que la física cuántica actualmente está tocando, ¿no? Parece ser que en la física cuántica se ha descubierto que las llamadas ondas cuánticas, por ejemplo, nuestros pensamientos y convicciones, no solo se expanden,
como digo, a nuestro alrededor, sino también hacia adelante y hacia atrás en ese tiempo. Por consiguiente, existen ondas cuánticas que se mueven desde nuestro presente hacia el futuro, pero también desde nuestro presente hacia el pasado, lo cual es un poco más difícil ya incluso de aceptar, ¿no? Y las ondas que van hacia el futuro se llaman ondas oferta, o han decidido llamarlas ondas oferta. Y las ondas que van hacia el pasado son las ondas eco. Cuando ambas ondas se encuentran en el presente y coinciden en lo que en ese futuro existe y en ese pasado existe, se forman, se modulan y crean nuestra realidad. Es un poquito así como extraño, ¿no? O sea, que va una onda que viene del futuro, que de un futuro que ya aparentemente existe, y viene otra onda del pasado, que eso es más fácil de entender porque estamos en el presente, en esta realidad que es resultado de un pasado, y cuando ambas coinciden en el siguiente instante, en el siguiente momento, están creando una realidad en función de ese choque. Claro, esto implica una serie de preguntas muy interesantes. Y para entender esto, voy a tomar del libro de Pierre Frank, Ley de la Resonancia, que te dejaré, como te voy a dejar siempre las cosas que habla de libros en la descripción, con enlaces por si los quieres buscar y demás. ¿Y qué dice Pierre Frank? Ponía el ejemplo del fax. ¿Qué hacen los fax? Cuando dos fax se ponen en contacto, durante un momento están intentando sintonizar, modularse, y una vez que están sintonizados, empiezan a emitir un mensaje. Han creado ese mensaje por estar en sintonía. Pues eso es lo que, como ejemplo, pone Pierre Frank de lo que sucede entre las ondas oferta que hemos enviado y las ondas eco que nos vuelven. Y entonces con eso creamos esa realidad. Esto, lógicamente, nos rompe un poco los esquemas. Porque para empezar, rompe con la idea de que, como hablé en los vídeos donde hablaba del yo soy, pues por ejemplo, según la tradición espiritual, la tradición más antigua, el pasado no existe. Ahí lo dice Eckhart Tolle, que no es más que reflejar esa idea, y que el futuro tampoco, son meras constructos que no existen, ya no existen. Cuando estás pensando en ese pasado, tú no puedes hacer nada sobre ese pasado porque ese pasado es desaparecido. Y tampoco puedes pensar sobre nada sobre el futuro porque ese futuro no existe, con lo cual quédate justo donde estás. Esa era la idea. Sin embargo, en este caso la física cuántica te dice que sí, que ese futuro existe y que sí, que ese pasado existe. Nos es sencillo entender que el pasado está influyendo sobre nuestro presente. ¿Por qué nos es sencillo entenderlo? Porque lo estamos viendo constantemente. Somos el resultado de hábitos que se van repitiendo constantemente. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia lo que estás haciendo. Es absurdo que haciendo lo mismo que haces siempre obtengas un resultado diferente. También esto lo dijo Einstein, ¿no? Entonces, lógicamente, eso lo tenemos claro. El tiempo lineal lo tenemos claro, pero que de pronto el futuro pueda estar influyendo sobre nuestro presente, abre un universo de posibilidades y de preguntas tremendas. Tenemos la hipótesis de John G. Cramer, que no solo que ha sido confirmada, sino ha hecho comprensible por primera vez determinadas paradojas que existen en la física cuántica. Por ejemplo, que el futuro, querámoslo o no, existe en algún lugar, pero ese futuro predestina nuestra vida. No, porque parece ser que es toda una cantidad de futuros, todos posibles, en los cuales nosotros elegimos de una manera uno u otro. ¿Y por qué existe? Pues porque si no existiera no te podría enviar esas ondas eco, tan sencilla como ese. Pero ¿quién ha creado ese futuro que está ahí, o esos posibles futuros? Porque Cramer lo que indica es que existen diferentes realidades paralelas. Pero claro, esto da pie a otro juego muy interesante, que es empezar a pensar que tenemos varias personas en universos paralelos y cosas por el estilo. Quizás no sea eso, quizás simplemente sean posibilidades paralelas que no se realizan, no se llevan a cabo. De todas formas, me acuerdo que hace muchos años, como comentaba, cuando leía a Loshan Rampa hablaba de que el ser superior, de una manera u otra,
lo que, digamos, jugaba era con distintas encarnaciones al mismo tiempo. Es algo que no he leído en ningún sitio. Me acuerdo de ello simplemente, que para acelerar de una forma u otra el aprendizaje. No sé, quizás esto coincida un poco con esto, pero no creo que tampoco podemos pensar en dobles de nosotros viviendo realidades dobles, sino posibilidades paralelas que corren y que no estamos escogiendo nosotros, que es donde estamos entrando precisamente en la creación de un mejor futuro. El caso es que todo esto nos lleva a situaciones muy complicadas, porque ya no es el tiempo lineal. El pasado es algo presente, es algo que está ahí, está al mismo tiempo, y el futuro es algo presente. Únicamente vamos como pasando nuestra atención de un lugar a otro. Pero de cara a cierto mejoramiento de nuestra vida es muy importante, porque ¿qué es lo que te dice sobre esas posibilidades futuras que existen? Pues te dice que esas posibilidades futuras que existen, y un momento, estaba buscando otra persona, Fred Alan Wolf, es un físico muy prominente, gran renombre, y llega a la siguiente conclusión. Cada persona que de manera consciente o inconsciente emitía energías, esto significa todo lo que percibe o piensa o todo lo que está convencido, envía por el procedimiento que ya hemos comentado una onda oferta hacia el futuro, pero simultáneamente también hacia el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú estás pensando en cualquier cosa, estás creando con tu pensamiento una materia que es ese futuro. Por tanto, cada vez que tú estás con una serie de ideas, una serie de cosas, con una serie de deseos, esos deseos, digamos, crean realidades. ¿Qué pasa con esas realidades? ¿Se plasman? No, dependerá de la intensidad con la que trabajes sobre ello y sobre todo si pueden coincidir con las ondas eco que vienen del pasado. Quiero decir, si tú formulas un deseo, lo que sea, que no tiene nada que ver con tu pasado, con lo que viene de atrás, es muy difícil que lleguen a encontrarse y a modularse, como explica. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque tu pasado empuja en una dirección y ese futuro va a ser muy difícil. Pero, por ejemplo, va a ser muy fácil si tú vienes de un determinado pasado y lo que has puesto en tu mente está alineado con eso. Imaginemos que por la razón X tú vienes de un pasado con un determinado problema. Y ese determinado problema tiene, por lógica, nuestra lógica lineal, una determinada solución. Tú quizás has imaginado una solución mágica, una solución que no tiene nada que ver con la solución lógica al problema. Pero simplemente la has imaginado. Bien, pues tú has creado esa posibilidad de realidad futura. Pero al mismo tiempo, como no insistes en ella porque no crees en ella ni nada, ese eco te va trayendo esa oferta que tú has hecho, esa onda oferta, no se va a encontrar con ese eco. ¿Por qué? Porque ese eco, aunque regrese, no va a poder coincidir. Ese fax no va a poderse alinear con el otro para dar un mensaje determinado. Estamos hablando de cosas que está hablando la ciencia. O sea, esto es cuántico, esto no es que yo me lo invente, no, son personas físicos. Estamos hablando que Kramer era de 1980, o sea, la cosa no es nueva. Estamos hablando de personas que han trabajado mucho sobre ello. Hablaremos de otras personas también, cuando hable del perdón, que van en otra onda, por ejemplo, como Sheldrake, que también estaba ahí, como otros físicos del siglo XIX incluso. O sea, el tema viene de muy atrás, llevan tiempo investigando por esto. Esto no es una jaimitada que se le ha ocurrido a alguien. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que podemos nosotros obtener para crear un mejor futuro? Pues para obtener un mejor futuro tenemos dos cosas. En primer lugar, algo que hemos hablado y hemos comentado en lo de crear tu realidad. Y hemos hablado que era muy importante
controlar tus conversaciones internas, que era muy importante en qué te fijabas, que era muy importante dónde ponías tu atención. Y mira, fíjate ahora cómo la física cuántica te está diciendo que todo eso está creando posibles futuros. No me lo invento yo, no se lo inventa nadie, no es uno que le ha dado cheladuras, no. Son gente muy seria que te está diciendo que tú estás proyectando hacia el futuro una serie de cosas. Y que esas cosas que llegan hacia el futuro en un momento dado rebotan, son ondas eco y vuelven hacia acá. Pero claro, cuando vuelven es mal comparado como si tú has lanzado una pelota contra un muro, jugando el frontón, y la has enviado a un sitio, pero tú, cuando llega el momento de recogerla, no estás en el sitio donde debes recogerla. Lógicamente esa bola se pierde, ese futuro se pierde. ¿Por qué? Porque tú estás en otro lugar. ¿Y cómo se puede cambiar ese otro lugar? Pues es la importancia de lo que quería hoy comentarte. Es que no simplemente podemos cambiar nuestro futuro a base de crear nuevas ideas, sino que debemos también trabajar sobre nuestro pasado. ¿Cómo hablamos de nuestro pasado? ¿Cómo pensamos de nuestro pasado? ¿Cómo analizamos nuestro pasado? Por ejemplo, hablaba con una persona por email y le contaba un caso que me había sucedido a mí. Hace años, cuando estaba en el tema de empresa, pues accedí a una selección de personal para un puesto de dirección en una empresa y yo tenía muchas ganas de irme a esa empresa porque tenía muchas ganas de irme de la empresa en la que estaba. Y bueno, hablando con la persona responsable de la empresa, pues me dijo que lo cumplía todo menos una cosa, que no tenía experiencia en el sector. Y eso a mí me molestó mucho. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decirte? Yo sabía que lo de la experiencia era lo de menos. El caso es que no me dieron ese puesto y, lógicamente, pues me enfadé bastante conmigo mismo y con las circunstancias, con todo. 2 años después esta empresa quebró. En ese momento tú tienes la experiencia y el cambio y dices, cuando piensas en tu pasado, dices, qué bien, esto fue bueno porque si llego a irme, ahora mismo estaría pasando una situación difícil que no estoy pasando. Este es un ejemplo de cómo tú reinterpretas tu pasado, que hasta ese momento lo estás interpretando como algo negativo y de pronto lo interpretas como algo positivo. Cuando tú estás observando tu pasado de una forma negativa, de una forma, digamos, que estás perdiéndote las cosas buenas, todo aquello que has podido obtener de beneficioso, ¿cuál es el mensaje que estás transmitiendo? Estás transmitiendo un mensaje de negatividad. Cuando yo trabajo con las personas, por ejemplo, en este programa que he dicho que he desarrollado, es un programa personalizado y lo primero que trabajo siempre es su autoconcepto, pero también a veces tienes que trabajar otras cosas. Por ejemplo, tengo que trabajar en algunos aspectos el que la persona pueda ser consciente de todo lo positivo que ha tenido en su vida, porque ahora mismo su vida se ha sumido quizás en un problema, se ha sumido quizás en una situación difícil, pero cuando empiezas a extraer todo lo bueno, pues dices, oye, pues no ha sido tan malo. Cuando empiezas a pensar, como he dicho y a algunas personas le he dicho este ejercicio, digo, cuando vayas con el coche, cuenta cuántos semáforos en rojo te detienen y cuántos en verde te permiten el paso. Y por cada verde es suerte. Y si tú quieres, por cada rojo es mala suerte. Piénsalo. Y al final llegan a la conclusión de que tienen mucha más suerte que mala suerte. ¿Pero qué estoy hablando con esto? Pues te has dado cuenta perfectamente. Te estoy diciendo que cuando tú interpretas tu pasado de una determinada forma, tú no te puedes alinear, por mucho que tú quieras pensar en cosas positivas, con un futuro positivo. Por eso la ley de la atracción no funciona. No funciona simplemente porque no basta con crear en tu mente un futuro mejor, sino que hay que analizar, como he hablado más de una vez, ese autoconcepto, cómo tú te hablas a ti mismo, cómo tú te consideras y también qué es lo que estás emitiendo desde el pasado. Y claro, tú me dirás ahora, bueno, pero es que el pasado está, no puedo emitir otra cosa, es falso. En el vídeo donde hablaré del perdón, y hablaré de ello anteriormente, cuando hice ese pequeño vídeo con 3 temas, personas, situaciones difíciles y el perdón, te dije que hablaba del cambio de historia.
El cambio de historia es precisamente ir a ese pasado, ir a ese momento hacia atrás y cambiar la historia que tuvimos, la historia que nos sucedió, y ponerla de la forma que queremos que hubiese sucedido. Idealizarla. Y tú me dirás, bueno, es que el hecho ha pasado. Sí, el hecho ha pasado, pero cambias la energía del hecho. Cambias la onda que está proyectando oferta hacia el futuro. Esto es algo que, como digo, voy a tratar un poco más con lo del perdón para explicarte un poco más ese ejercicio, que ya hablé de ello y dejé enlaces para ello, pero hoy lo que quería sobre todo es que te dieras cuenta que esto no simplemente somos nosotros, que estamos hablando desde un plano psíquico, de lo transpersonal y cosas por el estilo, no, que los científicos se han dado cuenta que existe esto, que contrariamente a la tradición mística, espiritual y demás, que dice que ese pasado no existe, ese futuro no existe, ellos te dicen, los físicos cuánticos, que sí, que existe, que está ahí y que está actuando. Y la forma en que tú tengas un mejor futuro es actuar tanto sobre esas ondas eco, que son las que tú estás proyectando con tus pensamientos, con las cosas que dices y demás, como esas ondas oferta que vienen del pasado, que las lanzas hacia allá. ¿Comprendes? Entonces, en una pones la diana donde quieres ir y otra cambias, digamos, la dirección de la flecha para poderlas unir. Entonces, hoy concretamente lo que te quería era hablarte de este aspecto, de estos científicos, de estas personas que no es que yo lo diga, sino que son ellos que te explican precisamente y le han dado nombre a esto, cómo esas ondas eco se modulan con esas ondas ofertas y cuando esas ondas chocan, tú tienes una determinada realidad. Tu realidad ahora mismo no simplemente es el resultado de un pasado, sino también una serie de cosas que tú has puesto en tu mente cara al futuro. Así que en el próximo vídeo hablaré sobre el tema del perdón y hablaré del ejercicio del cambio de historia. Como digo, te dejo también el enlace al vídeo donde ya hablaba de todo esto, al artículo, para que también puedas leer el texto que dejo en mi blog y que si quieres puedas profundizar en ello, pero de momento que simplemente pienses acerca de esto, que no simplemente es una cosa etérea, que no, que parece ser que es mucho más serio de lo que parece. Así que por hoy nada más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós.